Les saludamos en el nombre del Señor nuestro Jesucristo y deseamos con todo nuestro corazón que la gracia divina sea en su vida y en la vida de todos los suyos. En esta tarde le damos gracias al Señor por la oportunidad y bendición que nos concede de estar nuevamente con ustedes para la consideración del tema familiar de este día. Antes, hagamos una oración y pidamos al Dios del cielo sea propicio y su Espíritu Santo nos asista y nos recuerde todas las cosas. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos presentamos delante de ti en esta tarde, rogándote seas propicio a nuestra vida y suplicándote tu Santo Espíritu nos asista y nos recuerde todas las cosas para bendición y edificación de nuestras almas y sobre todo para gloria tuya. Te ruego, Señor, que tomes en tus manos la vida de cada uno de los hermanos y hermanas que a través de este medio participan de esta comunión, de este tema, o bien en cualquier otro momento lo puedan hacer, Señor, que de todas maneras tu bendición llegue a cada uno de ellos. Cristo, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Hermanos amados, hermanas, este es un tema familiar que viene en la página 83 de nuestra revista Nueva Raza y se inserta dentro del marco del tema general Modelos Bíblicos Familiares. Nuestro tema en esta tarde es un tema de suyo muy interesante. La Biblia y la maternidad subrogada. Y tiene como base bíblica para su consideración todo el capítulo 16 de Génesis. Sin embargo, por lo extenso del pasaje y en obvio del tiempo, dos cosas. Uno, solo me voy a permitir leer los primeros 4 versículos, así como los 2 últimos. Y dos, le pido que en casa, con Biblia en mano, posteriormente lea usted todo el capítulo 16. La palabra de Dios dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. A partir del pasaje bíblico de Génesis 16 y particularmente con base en los versículos que hemos leído, tenemos una verdad bíblica. La palabra de Dios nos enseña que la fecundación es un proceso natural. Y tenemos una verdad bíblica aplicada. La palabra de Dios nos muestra las consecuencias casi siempre impropias de los nacimientos ajenos a los planes de Dios. El mismo tema nos sugiere una breve introducción que me voy a permitir leer. El avance de la ciencia ha llegado a un punto en el cual una mujer acepta ser fertilizada in vitro o inseminada artificialmente,
a fin de concebir en su vientre un niño que al nacer será entregado inmediatamente a los padres genéticos que solicitaron ese embarazo. La Biblia contempla esta situación y si es así, ¿es pecado o no? Interesante el tema. La interrogante con la cual se cierra esta introducción es de suyo sugestiva para la consideración y reflexión de nuestro tema. Para ello, amados hermanos, consideraremos dos puntos. El primero, el Señor concedió a Adán y Eva el privilegio de la procreación. Y el segundo punto, la maternidad subrogada está en los parámetros de la ciencia. En primer lugar, por lo que se refiere al primer punto, voy a hacer algunas consideraciones y referencias a algunas citas bíblicas que usted conoce, le son muy familiares, pero con el propósito de ubicar el desarrollo de este tema en el contexto bíblico, me voy a permitir dar lectura a estos versículos. Dios creó al hombre y a la mujer. Así claramente lo dice la Escritura en Génesis 1, 27, 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. En el capítulo 2, versículo 7, la Escritura describe la forma en que Dios creó al hombre y a la mujer, diciendo: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En el versículo 22 de este mismo capítulo 2 de Génesis, dice la Escritura: Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Conforme a la palabra del Señor, Dios instituye el matrimonio. Génesis 2, 18. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículos 23 y 24. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios estableció la bendición de la procreación natural. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos. Capítulo 4, versículo 1 y 2. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por la voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Asimismo, los versículos 25 y 26 de este mismo capítulo 4 de Génesis: Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Y qué decir de todo el capítulo 5 de este mismo libro de Génesis, en donde se refiere a los descendientes de Adán?
De acuerdo con estas consideraciones bíblicas, el matrimonio es una institución establecida por Dios y reafirmada por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 4 al 6. La procreación, una bendición de Dios para el matrimonio. Por tanto, es una aspiración legítima ayer, hoy y mañana. Sin embargo, la esterilidad, de acuerdo con lo que registra la Escritura, era considerada una maldición. Y esto nos lleva a suponer o a imaginarnos el impacto que esto traía consigo en una mujer que deseaba concebir y no lo lograba. Era un impacto emocional, psicológico, porque sin duda tenía una presión no solo del esposo, sino de la familia del esposo y de su entorno inmediato, por no decir de su entorno social. Y esto lo confirmamos al recordar 3 casos. Sara, por lo que la misma Biblia refiere en el versículo 1 de Génesis 16 que leímos, sin duda que al ver cómo las demás mujeres que estaban a su alrededor concebían y tenían hijos, y después de muchos años ella no lograba la concepción y la maternidad, propiciaba en ella angustia, propiciaba en ella desesperación y una obsesión especial por tener de cualquier manera un hijo de Abraham. Tenemos el caso de Raquel. Raquel, de acuerdo a lo que registra Génesis 31, dijo a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Esto nos muestra efectivamente el momento, la circunstancia y el estado que vive muchas veces una mujer cuando anhela un hijo y no es posible concebirlo. Ana, claramente dice la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 7, que lloraba y no comía cada vez que subía con su marido Elcana a Jerusalén para adorar y presentar sus ofrendas. Lloraba, no comía, y con amargura de alma oraba a Jehová, y en aquella ocasión en que hizo un voto al Señor, lloró, dice el versículo 10, abundantemente. El caso de Sara, de Raquel y de Ana nos muestra efectivamente lo que vive una mujer en una situación así. Sin embargo, es importante considerar las actitudes que una y otra tomó ante esta triste realidad. El caso de Sara lo leímos en el versículo 16, en sus primeros 4 versículos, en el capítulo 16, en sus primeros 4 versículos, cómo le dijo a Abraham en un acto de desesperación: allégate a mi sierva Agar y tenga yo un hijo de ella. Esto
digamos que en tiempos bíblicos era una costumbre y por ello la actitud de Sara, olvidando la promesa que Dios le había dado a Abraham, que le daría un hijo, pero en un acto de desesperación, al ver que ese hijo no llegaba, al ver que la promesa no se cumplía, echó mano de un recurso de costumbre, de tradición, practicado socialmente en su entorno inmediato, y pretendió de esa manera ayudar a Dios, creyendo que de esa manera la promesa de Dios se cumpliría. En segundo lugar, Raquel. Raquel, al ver que su hermana Lea concebía y ella no lograba este propósito, es cuando le dice a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Jacob le responde, ¿soy yo acaso Dios? ¿Soy yo acaso Dios que te hizo estéril? ¿Soy yo acaso Dios que te puede dar hijos? Y de la misma forma, ante la desesperación, Raquel también le dice a Jacob que se allegue a su sierva Bila para que tenga de ella hijos. Jacob así lo hizo y efectivamente vino Dan y Neftalí, aunque después Dios bendijo a Raquel con dos hijos, José y Benjamín. Ana, una actitud diferente a la de Sara y a la de Raquel. Derramó su alma en oración delante de Dios, creyendo que Él podía hacerla fértil para que ella concibiera, y de ahí su compromiso y el voto que hizo delante del Señor, que si le daba un hijo varón, lo consagraría en plenitud al servicio y al ministerio en la casa de Dios. Veamos, hermanos, todo lo que gira en relación a lo que a continuación abordaremos como la maternidad subrogada, porque esto nos permite entender mejor esta situación. Aquí cabría preguntarnos antes de abordar el segundo punto. ¿La decisión de Sara fue una maternidad subrogada? Diríamos no, en todo caso una adopción, pero no una subrogación. Esto nos lleva a considerar, amados hermanos, nuestro segundo punto, pero ya enmarcado dentro del contexto, creo que podremos entender mejor el asunto. Nuestro segundo punto, la maternidad subrogada está en los parámetros de la ciencia. Daniel 12:4, que ustedes conocen, pero que me permito leer. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Quiero referirles a ustedes, amados hermanos y hermanas, que el 28, 29 de febrero y 1 de marzo del año 2012, la Asamblea Numeraria, pastores presbiteriales y regionales de nuestra amada Iglesia Cristiana Interdenominacional, se reunieron en el Tabernáculo Puerta del Cielo en la ciudad de Guadalajara para abordar muchos asuntos, entre ellos lo de la reproducción asistida y lo de la maternidad subrogada. Para no desvirtuar las consideraciones y acuerdos que se tomaron en aquel entonces, me permito considerar
las premisas que se señalaron respecto a la reproducción asistida. Se dijo, existen métodos para que una mujer pueda concebir un bebé cuando no lo puede hacer a través del contacto sexual con un varón, es decir, con su esposo. Uno, cuando se toma el esperma del varón y se deposita en el canal cérvico de la mujer para que fecunde el óvulo. Este procedimiento se practica cuando los espermas del varón no tienen la fuerza suficiente para llegar al óvulo. El otro caso, cuando se extrae el óvulo de la mujer y fuera del útero, se fecunda en un laboratorio, in vitro. Una vez fecundado, se siembra en la mujer para que continúe el embarazo hasta que da a luz. También en este caso, el esperma puede ser del esposo de la mujer o de otro varón. Acuerdos que se tomaron en relación a este asunto. Lo ideal es que los matrimonios cristianos que no pueden concebir hijos pongan su confianza en Dios para que Él les permita la bendición de ser padres. Es mejor la adopción de un menor antes de pensar en la concepción artificial cuando los matrimonios cristianos no tengan la respuesta esperada de parte de Dios o las mujeres solteras quieran tener hijos. Los matrimonios cristianos pueden acudir a revisiones médicas para intentar tratamientos que les permita concebir hijos, sin que ello implique métodos artificiales para fecundar el óvulo. No se considera pecado que un matrimonio cristiano decida la concepción artificial dentro de la matriz de la esposa, siempre y cuando el esperma utilizado sea del esposo y se obtenga por un método distinto al de la masturbación. Los niños concebidos mediante concepción artificial son hijos de Dios y deben ser amados y respetados. Por lo que se refiere a la maternidad subrogada, se consideraron dos premisas. Una, existen casos de mujeres cuyo organismo rechaza al óvulo cuando éste es fecundado y ello les impide embarazarse. Para estos casos, el mundo secular diseñó la opción de fecundar el óvulo fuera del cuerpo de la mujer en un laboratorio, in vitro, y posteriormente implantarlo en el vientre de una mujer distinta a la propietaria del óvulo. Y segunda premisa, previo a la implantación del óvulo fecundado, se establece un acuerdo escrito, es decir, un contrato, con las mujeres que prestan o rentan su vientre. En tal acuerdo se fija un pago por este servicio, así como otras condiciones como el pago de la atención médica, la cercanía de ambas mujeres, la entrega del bebé una vez dado a luz, los pagos y acciones en caso de enfrentar circunstancias no previstas, una diversidad de aspectos legales, etc. Los acuerdos que se tomaron fueron los siguientes. Uno, lo ideal es que los matrimonios cristianos que no tienen hijos pongan su confianza en Dios para que Él sane a la mujer cuyo vientre llega a rechazar al óvulo fecundado. Dos, es mejor la adopción de un menor antes de pensar en alquilar un vientre cuando los matrimonios cristianos no tengan la respuesta esperada de parte de Dios. Tres, no es lícito el alquiler del vientre debido a que la fecundación del óvulo se efectúa fuera del cuerpo de la mujer y ello, además de ser antinatural, implica desechar a los óvulos de menor calidad de respuesta. 4. El pastorado debe proporcionar consejería y respaldo espiritual a los matrimonios que pasan por la experiencia de la infertilidad. 5. Los niños concebidos en vientres alquilados son hijos de Dios y deben ser amados, respetados y atendidos igual que los demás niños. 6.
Los pastores y ministras tienen la responsabilidad de intensificar su labor de enseñanza a los creyentes a fin de que no sean utilizados por el enemigo para presionar a los matrimonios que no tienen hijos o a las mujeres que son solteras y según su comunidad o entorno rebasan la edad límite para casarse y tener hijos. Y último, el tema de los vientres alquilados se debe incluir en los cursos o temas o pláticas prematrimoniales. Creo que los asuntos considerados como premisas y como acuerdos, tanto en lo que ve a la reproducción asistida como a la maternidad subrogada, son suficientes y responden precisamente a lo que preguntábamos al final de la introducción. A manera de conclusiones, podemos considerar lo siguiente. 1. La fecundación es un proceso natural establecido por Dios. Alterar ese proceso trae consigo consecuencias casi siempre impropias de los nacimientos ajenos a los planes de Dios. ¿Cuál es el método natural establecido por Dios? El que encontramos en Génesis 2:24. Y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. 2. Dios es el único que hace posible el don de la vida. Por tanto, esperamos y confiamos en Él. No busquemos atajos, sigamos el camino trazado por el Señor en su palabra. 3. Asumamos los términos de los acuerdos de la Asamblea Numeraria de 2012 en plena dependencia del Señor. 4. Si en el seno de un matrimonio cristiano se opta por una inseminación artificial, que ésta sea con los elementos embrionarios de los cónyuges solamente, pero que sea después de mucha oración en la presencia del Señor. 5. La consejería pastoral debe darse en los matrimonios porque cada caso es diferente. Muchas veces la imposibilidad para la concepción o el engendramiento viene de la mujer o del varón o de ambos. De ahí la necesidad de hacerse los estudios en una dependencia absoluta del Señor sin que la concepción o la maternidad se convierta en una obsesión que lleve al varón y a la mujer a exigir a Dios la bendición del don de la vida. Último, Isaías 66:9. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Queridos hermanos, queridas hermanas, yo sé que nosotros que por gracia de Dios tenemos hijos, no alcanzamos a entender plenamente aquellos matrimonios que por alguna razón que está dentro de la soberanía de Dios, no han tenido esta bendición. Pero aun cuando no los alcancemos a entender a plenitud, en esta tarde los llevamos delante del Señor en oración para que Dios en su gracia y en su misericordia les conceda la respuesta a sus oraciones. Yo que hago dar a luz,
no haré nacer, dice el Señor. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento. Dios, nuestro Dios, es el Dios de la vida, porque Él mismo es vida y Él hace posible la vida hoy en nuestros días. Lo que el Señor hizo en Sara, en su vejez, cuando era física, biológicamente imposible que concibiera, lo puede hacer también hoy con muchos casos que hoy presentamos delante del Señor. Lo que el Señor hizo en Raquel, lo que el Señor hizo en Ana, lo que el Señor hizo con la mujer de Manoa, lo que el Señor hizo con la mujer de Zacarías, lo puede hacer hoy con muchas de nuestras hermanas. Que este asunto de la maternidad subrogada sea siempre meditado, estudiado y definido en el marco y contexto de la palabra de Dios y en una dependencia absoluta del Espíritu Santo. Padre, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias porque a través de tu palabra conocemos el método natural que en un proceso único estableciste desde el principio de la creación, cuando dijiste a Adán y a Eva, creced y multiplicaos. Sin embargo, hay muchos casos, hermanos nuestros, matrimonios dentro de la iglesia, que por alguna razón no han podido tener esta bendición, bendición que anhela, y por lo cual hoy, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, oh Dios, los ponemos en tus manos. Están en mi mente y en mi corazón los casos que conocemos, pero sobre todo están también en tu conocimiento, porque tú lo sabes todo. Te ruego por ellos, para que en tu gracia y bondad tú les concedas esa fe, esa confianza, esa seguridad de saber que tú lo harás, porque tú eres el Dios de la vida y tú eres el que ha dicho, el que hace dar a luz impedirá el nacimiento. Oh Señor, conforta el corazón de nuestras hermanas, alienta el corazón de nuestros hermanos y permíteles a unos y a otros esperar siempre en ti, y que en una dependencia absoluta de ti, tu nombre sea glorificado en sus vidas y en sus corazones, y que en todo momento ellos, Señor Jesús, puedan sentir el gozo de tu Espíritu en sus vidas. Señor, gracias por la consideración y reflexión que a la luz de tu palabra hemos hecho en esta tarde. Bendice a tu pueblo, bendice a las familias, bendice los hogares, bendice los matrimonios. Señor, pongo delante de ti toda necesidad, rogándote seas propicio y nos respondas conforme a tu misericordia y a tu gracia divina, Señor. Amén. Hermanos, deseo con todo mi corazón que el Señor les bendiga. Un abrazo fraternal en Cristo para todos ustedes. Emanuel, Dios con nosotros. El que hace posible lo imposible está hoy con su pueblo, con su iglesia. Su nombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Leamos nuestro Salmo 23 y seamos despedidos con la bendición apostólica.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El Señor les bendiga, hermanos amados. La paz de Dios.